nefrólogo del Hospital de la Urgencia de El Salvador, y en esta ocasión se me ha tocado compartir con ustedes el tema de la tuberculosis renal. Bueno, la tuberculosis renal es un tema, digamos, no muy estudiado en el Perú. No tenemos estadísticas porque es una presentación, si bien es cierto, descrita a nivel mundial entre las principales complicaciones o presentaciones de la tuberculosis renal. Sin embargo, en nuestro país pasa desapercibido porque los medios de tratamiento no están correctamente, digamos, no están bien desarrollados en nuestro país, y en realidad se nos pasan muchos casos a los cuales se le puede dar el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, más es un tema de falta de diagnóstico de que la enfermedad no existe en nuestro país. Y también el tema es quién lo va a tratar, ¿no? El neumólogo o el nefrólogo, ¿no? Porque finalmente es una enfermedad del riñón, pero es tuberculosis, y quienes dan el tratamiento son, tienen el programa de tratamiento para tuberculosis, son los neumólogos. Entonces, generalmente en esa falta de unidad puede haber la pérdida del paciente, el cual no puede o no continúa el tratamiento, y se van a haber complicaciones serias, precisamente por no recibir tratamiento de manera correcta en su tiempo. Bien, entonces empezamos más o menos definiendo qué cosa es la tuberculosis renal, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos la tuberculosis como una enfermedad infectocontagiosa a cargo de una serie de micobacteriums, de los cuales los más importantes son el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y el Mycobacterium bovis, ¿no? Que es el que está en la leche de la vaca, ¿no? Entonces, hay dos fuentes por la cual los seres humanos pueden adquirir la tuberculosis: de manera directa por inhalación de las gotitas de flúgel, ¿no? Cuando el bacilo está flotando en el aire, uno puede aspirar estas gotitas, y entonces el bacilo ingresar a la vía respiratoria y empezar la infección pulmonar. La otra forma, ¿no? Y esta en relación a los componentes de la leche, ¿no? Va a ser el consumo de alimentos contaminados, ¿no? Leche sobre todo, que no se ha pasteurizado, el cual puede ingresar por la vía digestiva, llegar a la parte intestinal y originar una tuberculosis primaria intestinal. Entonces tenemos dos fuentes de ingreso de la bacteria, Mycobacterium, que puede ser la vía respiratoria o la vía digestiva. Ambas vías originarían la primera infección, o sea, la primoinfección de la tuberculosis, ¿no? Y entonces esas manifestaciones pueden darse de manera activa a nivel pulmonar o a nivel digestivo, y luego, en una segunda etapa, cuando se hace la diseminación de la tuberculosis al resto del cuerpo a través de la vía linfática o de la vía hematológica, puede diseminarse a los diversos órganos de nuestro organismo. Uno de ellos va a ser precisamente el riñón, y luego otro riñón a través de la orina, ¿no? Todo lo que sería la vía urinaria. Entonces, la tuberculosis renal es una presentación de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Y que puede ser diagnosticada desde el punto de vista clínico, con necesidad de ser confirmado con un criterio bacteriológico, histológico o de imagen, ya que vamos a tener que coger alguna de estas pistas para poder armar el rompecabezas y poder llegar al diagnóstico, porque lo ideal y el gol estándar es ubicar al bacilo a través de las pruebas de cultivo, ¿no? El cultivo es el gol estándar para poder demostrar la presencia del bacilo. Entonces, en definición, ¿qué es la tuberculosis renal? Bueno, viene a ser la invasión, la infección, ¿no? Del Mycobacterium, que llega a nivel de los riñones. El tema es que esto es una presentación que puede permanecer en la persona durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque generalmente es una tuberculosis que llega, y a través de los mecanismos de defensa del mismo organismo puede llegarse digamos, a controlar.
no a curar, sino a controlar y a mantenerlo, digamos, restringido en su crecimiento, en su avance. Cuando el sistema inmunológico no es el adecuado, entonces se puede expandir directamente o podría reactivarse una infección inicial, ¿no? Convirtiéndose entonces en una tuberculosis secundaria. Un segundo proceso, ¿no? De la misma infección que se da por el fracaso del sistema inmunitario de la persona, ¿no? Entonces, este fracaso inmunitario puede ser variable, puede, dependiendo del estado de la persona, del paciente, podría darse dentro de un año, 20 años, 30 años. Hay una serie de estudios que dan diversos valores, así que el periodo de latencia, periodo en el cual la tuberculosis puede estar silente dentro del riñón, es variable y puede ir de 1 hasta 50 años, ¿no? Y se va reactivar o va a hacerse manifiesto y podría ir a una presentación sintomática desde grados leves hasta grados severos cuando estamos en el contexto de un paciente que tiene inmunosupresión o está con inmunodeficiencia. La tuberculosis renal es una presentación de la tuberculosis genitourinaria, digamos la más frecuente, pero no es la única, ¿no? Vamos a encontrar toda la vía genitourinaria también afectada, podría haber la próstata, la uretra, la vejiga, el epididimo y testículo, ¿no? También son afectados, ¿no? Por la tuberculosis, ¿no? El más frecuente viene a ser la tuberculosis renal. Entonces, a medida que uno demora el diagnóstico, eso puede ir en contra porque la enfermedad puede progresar y este da daño estructural irreversible, el cual finalmente podría llevar a la pérdida de la función renal, ¿no? Lo más lamentable que es ya irreversible. Entonces, la tuberculosis renal es la forma más frecuente de tuberculosis genitourinaria y puede verse hasta en un 10% de los pacientes que tienen en este momento la tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Y aquellos que ya pasaron esa primera etapa y quedaron con la tuberculosis a nivel renal y está dando síntomas, en estos se puede encontrar que por lo menos la mitad de esos pacientes van a tener imágenes de secuelas a nivel pulmonar, es decir, van a tener la historia, el antecedente de que sí tuvo una infección pulmonar previamente, el 50%. El otro 50% probablemente no lo tenga y lo vamos a explicar por qué hay un porcentaje de personas que pueden manifestar tuberculosis renal, pero sin tener una manifestación de tuberculosis a nivel pulmonar. Dentro de la epidemiología, vamos a coger algunos datos locales. A nivel mundial, se describe que la presentación de tuberculosis extrapulmonar puede estar entre un 30 a un 60% de los pacientes con tuberculosis. Y de estas presentaciones extrapulmonares, ¿no? La presentación ganglionar es la más frecuente y la segunda presentación descrita a nivel mundial es la presentación de tuberculosis genitourinaria. Pero en nuestro país esto no sucede, en nuestro país es completamente distinto. Así que vamos a desglosar lo que vemos acá en el país. Entonces aquí pueden ver ustedes, esto es una presentación eh, de cuando se hizo el boletín para poder consolidar la información que se tiene disgregada sobre tuberculosis y que, bueno, la idea es de integrar la información para tomar decisiones importantes para su corrección. Así que aquí vamos a ver los grupos de riesgo por regiones, ¿no? Y vamos a encontrar eh, que de mayor riesgo se encuentran en la selva, ¿no? Si ven en el mapa, los que están de color rojo, aquí de color rojo tenemos Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, que corresponden a la selva, son los lugares de mayor riesgo para poder adquirir tuberculosis. En Lima y Callao, en la segunda parte a nivel nacional, ¿no? Eso sería en la costa central. Y en la parte de la sierra, el lugar más, digamos, de mayor riesgo es Cusco. Las zonas de alto riesgo de color anaranjado, bueno, muy alto riesgo de rojo, de alto riesgo de color anaranjado tenemos a Loreto, ¿no? San Martín, bueno, como ustedes ven, también corresponde parte prácticamente la selva, ¿no? La selva peruana, ¿no?
se está convirtiendo en un punto importante de alto riesgo para adquirir tuberculosis, ¿no? Y de riesgo moderado vamos a encontrar muy pocos lugares, ¿no? Como ustedes ven, de color amarillo, al norte está Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Pasco, y hacia el sur tenemos Moquegua y Tacna, que serían los lugares donde se reporta menor cantidad de casos. Y donde existe un riesgo leve, corresponden a La Libertad, Piura, lo que está de color verde, ¿no? Huánuco, Junín, Ayacucho y Arequipa. Bueno, este mapa, en base al grupo de riesgo, en realidad no es un mapa tan fiable, puesto que la información no está bien levantada, está seguramente muy sesgada de la realidad. Sin embargo, podemos tener una idea de cómo está la tuberculosis en nuestro país. Aquí tenemos la cantidad de casos nuevos de tuberculosis en nuestro país, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, desde el 2018 al 2021, aparentemente hay una disminución de casos, ¿no? De 31.400, de 32.642 casos a 25.000. Aparentemente ha disminuido la tuberculosis. Bueno, lo que sucede es que en la época del COVID, ¿no? Los años de COVID, la gente ha utilizado mascarilla y eso ha repercutido en disminuir la transmisión de la tuberculosis. Pero una vez que se ha levantado el uso de las mascarillas, nuevamente estamos observando un incremento de la transmisión de la tuberculosis. Lo más resaltante son los pacientes nuevos, que es el grupo mayor, y luego tenemos las recaídas, ¿no? Eh, También tenemos pacientes que han sido tratados antes, es decir, son aquellos pacientes que que iniciaron tratamiento tuberculoso, pero que por alguna razón dejaron el tratamiento. Por ejemplo, los reingresos por pérdida de seguimiento, aquellos pacientes que iniciaron el tratamiento para la tuberculosis y luego lo dejaron, ¿no? Abandonaron el tratamiento y hay aquellos que reingresan porque han fracasado al tratamiento inicial, ¿no? Los esquemas que le han dado de manejo para la tuberculosis no ha funcionado y estos son los que también reingresan, pero es un número menor, ¿no? La mayor parte de nuestros problemas son los pacientes que han tenido contacto con los antibióticos para controlar la tuberculosis, pero que se han perdido. Y estos son el grupo que favorecen a que el Mycobacterium tenga o desarrolle una resistencia bacteriana. Y eso es lo que vamos a ver también aquí, cómo tenemos los MDR y los XDR, ¿no? Que ya son eh, micobacterios a los cuales la primera línea de ataque ya no los afecta y incluso ya hay resistencia en la segunda línea de ataque con antibióticos antituberculosos y eso está trayendo mayor problemas porque esta carga de bacterias puede ser muy lamentable cuando nos enfrentemos a futuras epidemias que no vamos a tener con qué atender a nuestros pacientes. Entonces, en esta lámina podemos ver claramente cómo la tuberculosis no ha desaparecido, tuvo una leve disminución producto del uso de mascarillas durante la pandemia y nuevamente está volviendo tomar importancia como una enfermedad de importancia en la salud pública. ¿Por qué es importante revisar esta lámina? Porque si nos guiamos con la literatura internacional, más o menos estaríamos hablando de entre un 20 a un 30% de los pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Pueden desarrollar también tuberculosis renal, ¿no? Y aquellos que hacen sintomatología de tuberculosis renal representan el 10% de los que están en forma activa. Entonces, estos pacientes que estamos observando en esta lámina son pacientes activos con tuberculosis en este momento activo, ¿no? En pleno proceso infeccioso. Entonces, si estamos hablando de 25.000 pacientes para el 2021, el 10% habla de por lo menos 2.500 pacientes con tuberculosis renal. ¿Dónde están esos pacientes? Pues no están siendo adecuadamente tratados, ¿no? Porque no están siendo diagnosticados, no tenemos estadísticas nacionales sobre la tuberculosis renal o la tuberculosis genituriana. Tenemos cifras eh, que están subdiagnosticando a estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de tuberculosis extrapulmonar en nuestro país? ¿No?
Si ustedes observan, para el año 2021, de 23.000 a 4.700, estamos más o menos hablando de cerca de un 20%, ¿no? El 20% de los pacientes desarrollan la tuberculosis extrapulmonar. ¿A quiénes más afecta? La tuberculosis pulmonar sigue afectando más a los varones que a las mujeres. Y esto también se va a observar como un factor de riesgo al momento de evaluar la presentación de la tuberculosis renal, ¿no? ¿En quiénes es más frecuente? En los varones. Respecto a las etapas de vida, aquí también podemos observar, ¿no?, que la tuberculosis se presenta mayormente en la población adulta, ¿no? Y el porcentaje de la población adulta mayor, ¿no?, también es un porcentaje importante en quienes se va a observar la presencia, ¿no?, de la tuberculosis extrapulmonar, principalmente la tuberculosis genitourinaria. No se observa tanto esto en población infantil, ¿no? Si ustedes ven la cantidad de niños que son afectados en porcentaje respecto al total de pacientes con tuberculosis, son realmente muy bajas, ¿no? Y de estas estamos hablando de la presentación pulmonar, de lo cual, a su vez, para hablar de la presentación a nivel renal, es más insignificante. Prácticamente no encontramos casos de tuberculosis renal en niños. Estos datos son muy interesantes y a la vez muy alarmantes, ¿no? En primer lugar, estamos viendo que el personal de salud, conforme ha ido pasando los años, ha ido incrementando en el número de casos, ¿no? O sea, los que trabajan en el área de salud, tanto personal médico, personal no médico, que han ido adquiriendo la tuberculosis, y cada vez vemos que eso se presenta más. Ahora, la gráfica que estamos presentando habla de trabajadores del MINSA y trabajadores de salud. Entonces, llama la atención como que en salud tuviera la mayor cantidad de casos de tuberculosis, ¿no?, en personal de salud. Lo cierto es que este gráfico también es incompleto porque está traduciendo el control de salud ocupacional que hace salud, que permite detectar estos casos. En MINSA no se tiene tanta rigurosidad y no se hacen las pruebas de detección, de screening, para poder detectar a los trabajadores y poder darles el tratamiento correspondiente, ¿no? Y ahí vemos hacia el lado de la derecha también la coinfección entre la tuberculosis y el VIH-Sida, ¿no?, que también se observa una disminución, y eso tiene que ver también con el tema de la pandemia, pero, ¿no?, con un tema de menor caso de coexistencia de ambos. Sin embargo, para nosotros esta diapositiva es para poder mostrar que los pacientes que tienen inmunodepresión, ¿no?, como los pacientes con VIH, son pacientes que van a desarrollar las formas más severas, ¿no?, y más diseminadas de tuberculosis. En el caso de tuberculosis renal también ocurre lo mismo. Ahora, respecto al tratamiento, actualmente en el Perú todavía tenemos que la mayoría de los pacientes responden al tratamiento estándar, el esquema 1, ¿no?, el cual incluye un tratamiento con 4 drogas, 4 medicamentos, los cuales se dan durante 6 meses, ¿no? Los primeros 2 meses más intensos, las 4 drogas, para luego continuar 4 meses con las dos más importantes, ¿no?, y completar el esquema de 6 meses. Esto es muy importante porque también para la tuberculosis renal, este esquema es el mismo con el cual se puede tratar a los pacientes. Así que es una buena noticia que la tuberculosis renal, pues, prácticamente también tiene cura cuando se diagnostica a tiempo. Y tenemos también los casos de tuberculosis MDR, ¿no?, aquellos que ya tienen resistencia a rifampicina, ¿no?, o a isoniazida, que son los principales antituberculostáticos, y se puede ver que ya tenemos tasas, ¿no?, tasas de fracaso y también tasas de pacientes que se pierden en el seguimiento del paciente, ¿no? No se sabe qué finalmente pasó, si fallecieron o estos condicionaron a mayor resistencia en los pacientes, pero es importante el número de casos, ¿no?, en los cuales hay pérdida por seguimiento.
Y luego tenemos a los pacientes ya multiresistentes, ¿no? Los XDR, ¿no? Extremadamente resistentes, en los que ya la resistencia es más allá de la isoniazida, la rifampicina, también pueden existir resistencia a los antibióticos de segunda línea, ¿no? Y entonces estos son ya más peligrosos. Todavía el tratamiento estandarizado y el individualizado está siendo útil, ¿no? Pero tenemos un porcentaje también de pacientes que se pierden en el seguimiento, ¿no? Y las tasas de fallecimiento son más altas en estos grupos. Bueno, entonces, esa es digamos, la epidemiología, la parte nacional. A nivel mundial hemos dicho que la tuberculosis geniturinaria está entre un 15 a un 30% a nivel mundial, y en el Perú las estadísticas no se conocen, ¿no? Ahora, respecto a cómo se da la etiopatogenia de la tuberculosis renal. Aquí vamos a observar, si ustedes pueden ver este gráfico resume en realidad todo el, todo el proceso por el cual se va a dar la tuberculosis inicialmente, ¿no? Desde la presentación, como hemos dicho, tenemos dos fuentes, puede ser la vía respiratoria, ¿no? O la vía digestiva. Entonces, según el tipo de vía que ingrese, podemos tener entonces la formación o la primoinfección, ¿no? La primoinfección. Entonces, cuando nosotros nos exponemos por primera vez al Mycobacterium, ¿no? Podría darse que existe una respuesta inmediata, ¿no? Y una inmunidad innata, ¿no? Que puede finalmente controlar, o la dosis o la cantidad de Mycobacterium no es lo suficiente como para producir una infección, ¿no? En tanto que aquellos que ya sí desarrollan un cuadro infeccioso, vamos a eh, catalogarlos como la primoinfección o la infección primaria, ¿no? Y esta ya habla de que el micobacterio va a producir la enfermedad en sí mismo. Entonces, esto vamos a empezar a ver que la localización puede ser tanto a nivel pulmonar como también puede ser a nivel intestinal, ¿no? Y esta localización primaria del- de, la tuberculosis se va a reconocer a través del complejo primario tuberculoso, más conocido como el complejo de Gom. Este complejo de Gom viene a ser ya cuando la micobacteria ha ingresado al tejido y está empezando a hacer una reacción inflamatoria, está despertando la respuesta inmunológica, ¿no? Y va a empezar a desarrollar también una inflamación de las vías linfáticas, por eso que vamos a ver linfangitis, y estos pueden llegar finalmente a formar una localización y un daño a nivel de los ganglios linfáticos, primero regionales y luego ya de la cadena ganglionar sistémica, ¿no? Donde vamos a ver entonces las linfoadenitis, ¿no? Entonces, una vez que se da ya el avance del complejo de GOM, aquí ya viene una evolución de acuerdo a la respuesta inmunitaria del paciente. La mayoría de los casos van a ser controlados, ¿no? ¿Ya? Van a ser controlados por la inmunidad adquirida. De un 90 a un 95% de casos se controlan y van a hacerlo principalmente formando el granuloma, ¿no? Entonces, una vez que se forma el granuloma, lo que vamos a ver ya es la infección tuberculosa latente. Es decir, va a quedar encapsulado, ¿no? El remanente de las micobacterias y ya no van a dar ninguna manifestación clínica. De 1 a un 5% de los casos sí van a dar síntomas, ¿no? Síntomas de tuberculosis, puede ser pulmonar o intestinal, que va a llevar al inicio del tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces se va a dar el esquema específico y ese esquema específico finalmente puede llevar a la curación del paciente. Si esto sucede, ¿no? Cuando el paciente desaparecen los síntomas, ya no es infectado, terminó su ciclo de tratamiento, va a llegar o se cura completamente o va a presentar también la infección de tuberculosis latente, ¿no? Que es digamos, la otra posibilidad. Y de 1 a 5% de los casos, ¿no? A través de la diseminación hematógena y linfática, lo que va a hacer es extenderse al resto del organismo, a diversos órganos, y de acuerdo a donde logre
colonizar, vamos a encontrar entonces presentaciones a nivel de las meninges, a nivel del óseo, a nivel muscular, en el hígado, en el vaso, en las glándulas adrenales, en los nódulos linfáticos, ¿no? En el tracto genitourinario, en el aparato reproductor, en los huesos y bueno, y demás órganos. Entonces, se distribuye, se disemina y podría ser incluso una TBC multisistémica, ¿no? Es afectar a varios órganos. Entonces, en esta etapa también sucede lo mismo, ¿no? Puede haber una respuesta inmunitaria también adquirida de una manera eficiente que también desarrollan los granulomas y encapsulan prácticamente a los bacilos tuberculosos, los cuales van a quedar también como una infección de tuberculosis latente, ¿no? Ahora, esto de aquí, sea que el organismo logró controlarlo a través de la inmunidad adquirida o con el tratamiento antibiótico, ¿no? Vamos a presentar una forma latente. Esta forma latente se va a mantener mientras el sistema inmunológico esté indemne o cumpla sus funciones. Pero situaciones que logren disminuir la integridad del sistema inmunológico van a debilitar las defensas y entonces nuevamente esta tuberculosis latente se puede activar. Entonces vamos a tener reactivaciones a nivel de los órganos extrapulmonares o también reactivaciones en los órganos primarios, ¿no? Una segunda exposición, una reinfección, es decir, que ya sea un segundo episodio de exposición, ¿no? al micobacterium, también puede desarrollar la enfermedad en sí nuevamente, reactivar la tuberculosis y también podría reactivar o activar una tuberculosis latente, ¿no? Entonces, también es la otra forma como se puede activar una tuberculosis latente, que es, digamos, la presentación más común después que una persona ha sufrido, ¿no? La exposición y la invasión del micobacterio. Entonces, tenemos que la tuberculosis extrapulmonar es resultado de la diseminación tanto hematógena como linfática del bacilo del micobacterium tuberculosis, ¿no? Y esta diseminación va a desarrollar, ¿no? La respuesta inmunológica celular de manera específica. Esta respuesta inmunológica específica, como ustedes pueden observar en el gráfico, es dada por la célula T, ¿no? La célula T HGLPR1 con su receptor CD4, el cual, una vez que tenga la presentación del antígeno, lo que va a hacer es liberar una serie de citoquinas, ¿no? Las principales citoquinas van a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 12, la interleuquina 8 y también el interferón gamma, ¿no? Estos que van a hacer, ¿no? En presencia de la interleuquina 12, que también es una citoquina que va a estimular y va a mantener este círculo de producción de estas citoquinas, cuyo objetivo principal es atraer, ¿no? Atraer a las células que se encuentran a nivel del torrente circulatorio que corresponden al sistema inmunológico, sobre todo los monomorfos o los mononucleares, ¿no? A estos mononucleares, sobre todo el monocito, los cuales van a ser convocados para poder eh, convertirse en macrófagos, ¿no? Para poder estimular a la concurrencia de mayor cantidad de linfocitos y de fibroblastos, los cuales, en su afán de controlar la tuberculosis, por ser un germen muy resistente, ¿no? Van a ir encapsulándolo, teniendo esta característica que es un granuloma inmunitario, ¿no? Esto va finalmente a conducir a la formación de un granuloma. Y el granuloma va a tener en su interior, en la parte central, los bacilos, ¿no? Todavía vivos. Entonces, eso va a quedar a nivel general como una tuberculosis latente. Entonces, la infección pulmonar primaria puede conducir al ingreso del bacilo hacia los nódulos linfáticos para hacer la diseminación linfática, o podría hacerlo también por la vía hematológica, ¿no? Y de esta manera llegar a los órganos extrapulmonares y así poder ingresar al intersticio
al parénquima de los órganos, y en estos bacilos, ¿no? Van a estimular la respuesta inmune que está dado por los macrófagos. Los macrófagos, su primera acción va a ser fagocitar a estos bacilos y aparentemente con esto han controlado la infección, pero lo que han hecho es favorecer su replicación interna, intracelularmente, y luego van a originar pues, el estallamiento, la eclosión de la célula, ¿no? Una vez que se han podido multiplicar y de esa manera diseminarse hacia más células contiguas, ¿no? Como esto va a estimular a que más macrófagos acudan para controlar este crecimiento bacteriano, entonces lo que va a originar es la concentración de estos macrófagos y a su vez la presencia del interferón gamma, ¿no? Y del factor necrosis tumoral, sobre todo el factor necrosis tumoral alfa, van a inducir a la presencia de mayor cantidad de macrófagos, linfocitos, fibroblastos, los cuales van a ir prácticamente rodeando como una segunda, una tercera capa, mientras las primeras que digirieron a estos bacilos finalmente pues, van a ser destrozados, ¿no? Entonces, y eso va a formar el calcium a nivel central con los bacilos, ¿no? Que han supervivido el ataque de los macrófagos. Y externamente van a ser rodeados por linfocitos, por fibroblastos, y estos a su vez van a ir formando fibrina para de esa manera encapsular a este germen que es difícil de controlar. Entonces, esto es prácticamente la respuesta inmunitaria celular para poder controlar el avance de la tuberculosis, y así logra hacerlo en la mayoría de los casos, ¿no? El 90-95% de los casos logra controlar la tuberculosis, ¿no? Tanto a nivel pulmonar como a nivel extrapulmonar, siguiendo este mecanismo, formando los granulomas. Pero cuando se alteran los mecanismos de inmunidad que han formado el granuloma, entonces se puede dar la reactivación de estos focos latentes y nuevamente desarrollar la enfermedad tuberculosa. Y es aquí donde, ¿no? Vienen ya las complicaciones que se van a observar a nivel renal. Entonces, una alteración de los mecanismos de respuesta inmune, por ejemplo, que se ve en las edades extremas, tanto en los niños o ancianos, puede favorecer a la reactivación de la tuberculosis. Lo mismo pasa cuando tenemos condiciones médicas que pueden favorecer a la disminución, ¿no? Del sistema de defensa. Por ejemplo, la infección por el VIH, comorbilidades que tienen los pacientes, como por ejemplo la insuficiencia renal per se. Un paciente con insuficiencia renal crónica ya está inmunodeprimido. Los diabéticos lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proceso inflamatorio general, sistémico, que los mantiene en desventaja, ¿no? Y eso va a originar a su vez inmunodepresión, ¿no? Los pacientes desnutridos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los pacientes que también son post-trasplantados, renales o de cualquier otro trasplante, también tienen, por el mismo hecho de, para evitar los rechazos del órgano, reciben inmunosupresores. Entonces, hay una disminución, ¿no? En este caso, por el uso de medicamentos para evitar el rechazo de los órganos. Entonces, cuando tenemos tratamientos que alteran la inmunidad celular, como estos casos de tratamientos para enfermedades como vasculitis, lupus, ¿no? Enfermedades autoinmunes, entonces lo que se va a lograr es disminuir, ¿no? Disminuir el sistema de defensa, sobre todo el punto clave aquí es disminución del factor de necrosis tumoral alfa, que es el principal factor que forma el granuloma. Entonces, todas estas presentaciones médicas, los extremos de la edad, ¿no? Y los medicamentos que pueden deprimir la formación del factor de necrosis tumoral, lo que van a hacer es favorecer a la reactivación de la tuberculosis. En este esquema trato de mostrarlo, todo lo que hemos hablado, trato de resumirlo, espero que ustedes lo puedan concretar de esa manera. Si ustedes observan acá, ¿no? El micobacterium entra al alveolo y luego logra vencer las defensas primarias, ¿no? La inmunidad primaria, y luego logra atravesar las membranas para poder ingresar al intersticio pulmonar. Una vez que está en el intersticio pulmonar, aquí están las primeras células, que son los macrófagos, y las células presentadoras de antígeno, son los que van a coger al micobacterium o fragmentos del micobacterium y lo van a presentar, ¿no? Para que las células, los macrófagos, puedan hacer su
trabajo que viene a ser la liberación de citoquinas, y estas citoquinas a su vez van a hacer convocar la acción de los monomorfos nucleares, en este caso los monocitos, ¿no? Y estos monocitos, ¿no? Van a liberar y van a convocar a su vez a los linfocitos T, quienes son los que van a liberar de manera sostenida, ¿no? El interferón gamma, la interleuquina 12, interleuquina 18 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y acá están todas las células involucradas que son convocadas inicialmente y que luego van a mantener este ciclo, ¿no? Este ciclo de liberación principalmente del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? De esta manera las células CD4, CD8, ¿no? Los linfocitos T son los que van a mantener este ciclo. ¿Para qué? Para que exista mayor concurrencia de células y aquí se conformen, ¿no? Al centro están los primeros macrófagos que consumieron, fagocitaron al micobacterium y que luego el micobacterium los empieza a destruir porque logra atravesar sus defensas, logra reproducirse y luego eclosionan. Entonces, esos macrófagos son los que van a ir englobando bueno, fagocitando a los bacilos y concentrándolos para que alrededor de él estas sustancias químicas convoquen a la mayor cantidad de linfocitos, ¿no? Acá están los linfocitos CD4, los que van acudiendo en gran cantidad, así como también las células dendríticas. Entonces, se ha demostrado que los linfocitos T y las células dendríticas son las principales células que sostienen, ¿no? Al granuloma, y a su vez los fibroblastos que van a liberar fibrina, con lo cual van a ir, ¿no? Haciendo un encapsulamiento, ¿no? Haciéndolo prácticamente encerrando a estos micobacterios. Lo que pasa es que los micobacterios también son intracelulares, ¿no? Y al ser intracelulares, ¿no? Tienen gran resistencia a los medios hipóxicos y por lo tanto ellos pueden supervivir aún estando aquí encapsulados, ¿no? Encerrados dentro del granuloma. Entonces, cuando en una etapa posterior, cuando disminuye la capacidad inmunológica, cuando baja la producción, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Como sucede cuando se utilizan los medicamentos para tratar las enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Se inhibe la producción del factor necrosis tumoral, que es el principal factor productor del granuloma, y entonces se pierde la integridad, la defensa, y el granuloma queda prácticamente, ¿no? Disuelto, y el bacilo pues empieza a invadir nuevas células, ¿no? Y cuando hay deficiencia de linfocitos CD4, como por ejemplo lo que se observa en los pacientes con el SIDA, el VIH-SIDA, ¿no? También no hay una buena cobertura y no se forma un adecuado granuloma, y esto también favorece a la diseminación de la enfermedad. Entonces, cuando tenemos pacientes con inmunosupresión, la presentación incluso es más difusa porque casi nunca logran formar granulomas, ¿no? En cambio, aquellos que tienen cierta respuesta inmunológica sí forman los granulomas, lo encapsulan y los mantienen dentro de esos granulomas hasta que venga un evento que descompense el sistema inmunológico y se pierda esta integridad, ¿no? Y empiezan recién a diseminar. En cambio, aquellos que de por sí ya no tienen un buen sistema inmunológico, siendo aún la primera infección, este puede desencadenar en la enfermedad propiamente dicha porque no hay cómo parar el avance del cuadro infeccioso. Entonces, el principal factor para controlar la tuberculosis, ¿no? Es el factor de necrosis tumoral alta, ¿no? Ese es el principal factor. Entonces, los actuales hallazgos en inmunología nos van a ayudar a comprender que el macrófago y la célula dendrítica son los principales procesadores de antígenos. Los linfocitos T, alfa, beta, CD4 son los principales organizadores y mantenedores del granuloma. La activación de una respuesta mediada por la interleuquina 2, 12, 8, factor de necrosis tumoral alfa y el factor del interferón gamma, va a llevar, ¿no? A la presentación de un patrón inmunológico predominantemente conformado por los linfocitos T helper 1, ¿no? Entonces, con ellos lo que se va a hacer es mantener la integridad del granuloma, ¿no? Y de esta manera evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, esto es efectivo en la mayoría de las personas, es muy efectivo, y así se logra controlar la tuberculosis, o en todo caso, a encapsularlo y presentarse entonces ya de forma crónica como una tuberculosis latente.
Ahora, ¿cómo sabemos si una persona tiene o no tiene tuberculosis latente? Bueno, acá en el Perú todos hemos sido infectados en algún momento, hemos estado expuestos, bueno, frente al bacilo tuberculoso, ¿no? El Perú es endémico. Entonces, cuando uno se hace la prueba de la tuberculina, ¿no? La prueba de tuberculina no debería dar una respuesta, o sea, no debería formarse este abón, si ven en esta foto, este enrojecimiento que se coloca, una vez que colocas la tuberculina, que es un fragmento del, de la Mycobacterium, se deja aquí para provocar una respuesta inmunológica. Acá esto es una respuesta del organismo frente a la presencia de las proteínas del Mycobacterium. Entonces, eso va a originar esto, que viene a ser la formación de este disco, el cual se puede medir el diámetro. Si es menos de 5 mililitros, ¿no? Menos de medio centímetro, entonces estamos dentro de lo que llamamos normal, no hay una tuberculosis latente. O sea, ha habido exposición al Mycobacterium, pero ha habido una buena respuesta, el organismo ha logrado controlar y erradicar el bacilo. No hay huella, no debería haber ninguna formación, ¿no? Pero en las personas a las cuales se le coloca la tuberculina y se forma más de medio centímetro, ya estamos hablando de las posibles, ¿no? Posibles eh, presentaciones de la tuberculosis latente. ¿No? Hay varios rangos en realidad, pero se consideraba que más de uno o hasta más de dos centímetros de diámetro de esta induración ya nos habla de una tuberculosis latente, ¿no? Tuberculosis latente. Y esto es muy común. Yo cuando estuve de interno en el Hospital Coyique, roté en el ambiente de tuberculosis, ¿no? En todo un pabellón donde están solamente los tuberculosis y ahí están los pacientes MDR y XDR. Entonces yo cuando entré las primeras veces entraba con mi mascarilla, N95, pero cuando ingresaba al ambiente, todos los trabajadores de ahí, nadie usaba mascarilla, ni el neumólogo, ni el técnico, ni el enfermero, nadie usaba, ¿no? Y ellos me decían, no, solo aliméntate bien, bien alimentado, no pasa nada. Ah, ya. Entonces, al inicio yo iba con mi mascarilla, me habrá durado 2 semanas, porque era incómodo estar colocándose, sacándose, y como apretaba mucho. Y yo veía ellos normal y todo eso, y me confié en lo que me dijeron, ¿no? O sea, que coma bien. Entonces, dejé de usar la mascarilla. A esto, cuando empiezas el internado, te van a pedir la prueba de tuberculina, así que a mí me la pidieron y no hizo nada. Bueno, terminé el internado, todo no pasó nada, ya ingresé a la residencia. Y al ingresar a la residencia me piden también la prueba de tuberculina. Y cuando me hacen la prueba de tuberculina me sale como 3 centímetros de, de este disco, una induración muy grande, ¿no? Entonces, he estado expuesto al virus, perdón, al bacilo, al Mycobacterium, lo he respirado, ha ingresado a mi cuerpo, es probable que ha ingresado y ha formado hasta el complejo de GON, probablemente, o en esa etapa mi organismo lo pudo frenar, no avanzó más, ¿no? Pero el bacilo está en mi interior, ha quedado adentro, es una tuberculosis latente. Eso significa que si en algún momento tuviera una disminución de mi sistema inmunológico, es muy probable que desencadene una tuberculosis, una reactivación de la tuberculosis latente. Menos mal que en este tiempo esta realidad ya ha sido descubierta y ya existe tratamiento para la tuberculosis latente, ¿no? Ya se da tratamiento para una tuberculosis latente, justamente para poder eliminar a los bacilos del micobacterium que aún están en nuestro organismo, ¿correcto? Entonces, de esa manera es como se va a dar la aparición y uno podría detectar tuberculosis latente, ¿no? Y una de las presentaciones puede ser a nivel renal. Ahora hay algunas otras pruebas que también pueden ayudar a hacer la diferenciación, porque recuerden que cuando uno se vacuna para la tuberculosis con la BCG, también puede formar este abón, esta induración, pero es una induración menos de 5 milímetros, ¿no? Pero hay otras pruebas, como por ejemplo la detección del interferón gamma en sangre, que es LIGRA, ¿no? El cual detecta el interferón y podríamos, si sale positivo, podríamos diferenciar si esto es porque estuvo expuesto al micobacterium o fue por la vacuna, ¿no? El problema es que también da falsos positivos, ¿no?
Muy bien, ¿cómo es el mecanismo fisiopatológico de la tuberculosis renal y en sí genitourinaria? Hemos dicho que hay dos fuentes de ingreso, puede ser por las vías nasales, lo cual significa inhalar los bacilos en las gotitas de flúgero, los cuales van hacia el pulmón, y a nivel pulmonar se va a dar, ¿no?, el complejo primario de Gone, que es el que está observándose aquí, y a partir del complejo primario de Gone recién va a existir linfadenitis y afectación a nivel ganglionar, ¿no? Y esos ganglios regionales y ganglios luego de toda la cadena también se van a afectar y vamos a tener entonces, ¿no?, las linfoadenitis, ¿no? Y a través de esto ya vemos cómo el bacilo empieza a discurrir por la vía linfática y podría ir a cualquier parte del cuerpo por la vía linfática. Una de ellas es la vía renal, ¿no? Va hacia el riñón y puede llegar por esta vía linfática. También puede, por ese mismo lugar, puede ir por la vía hematógena, ¿no? Entonces, esta es la forma de diseminación linfática hematógena de origen pulmonar. Pero no es el único lugar por donde ingresa la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también puede ingresar por la vía digestiva, ¿no? Y va a ingresar por, en este caso, Mycobacterium bovis, ¿no? El cual va a originar una infección a nivel intestinal. Ahí también se va a formar el foco primario de Crohn, aquí en el mismo intestino, y de aquí también hace lo mismo, linfangitis, linfoadenitis, ¿no? Y esto por la vía hematógena y por la vía linfática, también puede por cercanía llegar al riñón y originar entonces una infección o el micobacterium llegar a la vía, llegar al riñón. Una vez que llega al riñón, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si llega por vía hematológica o linfática, lo primero que sucede es que se localiza a nivel del glomérulo, ¿ya? Y sobre todo en la parte cortical, no tanto en la parte medular. Así que por muchos años la tuberculosis renal va a estar localizado a nivel del glomérulo, ¿no? Y en la parte cortical, ¿no? Por muchos años, hay como granulomas porque ahí es donde se van a formar los granulomas inicialmente, ¿no? Luego, si bajan las defensas, estamos hablando de una reactivación de la tuberculosis, ¿no? Estas pueden eclosionar, caer directamente a la vía, a través de la vía urinaria, entrar por el asa de Henle, ¿no? Y llega acá a nivel de asa de Henle, quedar, ¿no?, atrapado en estas curvaturas, es donde el bacilo logra localizarse, y aquí empieza a hacer las infecciones también nuevamente, ¿no? Pueden volver a formar un granuloma a ese nivel, o si el sistema inmunológico no está adecuadamente desarrollado, entonces aquí empieza a haber ya afectación, mayor producción de calcio, mayor ulceraciones, cavitaciones, ¿no? Aquí es donde va a dar ya las presentaciones más típicas a nivel renal, túbulos intersticiales, ¿no? Entonces, eso puede continuar su camino, ¿no? Llegar por la vía de los conductos tubulares a los túbulos colectores, ¿no? Y finalmente salir a la vía urinaria, la pelvis urinaria y luego todo lo que sería la vía descendente urinaria, ¿no? Entonces, aquí también puede haber directamente formación de cavernas, de presentación de infecciones, abscesos, ¿no? Puede haber una interrupción entonces a nivel de la médula renal, aquí ya está ya la papila renal, entonces vamos a encontrar este, papilitis, vamos a observar necrosis papilar, ¿no? Deformidad a nivel de las papilas renales, ¿no? Y cuando la tuberculosis ha avanzado, ya está en la vía urinaria, puede coger el urotelio y a nivel del urotelio también provocar lo mismo, una reacción inflamatoria, formación de granuloma y formación también de fibrosis, y eso de ahí empezar a alterar la anatomía y originar estrechamientos, estenosis, y en el cual la orina no va a poder avanzar, y eso puede originar la dilatación, lo que llamaríamos nosotros pielonefritis, y luego eso podría ampliarse aún más, podría ser una hidronefrosis, ¿no? Y eso va a dar una serie de confusión, bueno, de presentaciones anatómicas que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Ahora, aquí también, aprovechando antes de pasar a la siguiente, que cuando llega a la vía urinaria, ¿no? El bacilo ya llega a la vía urinaria, puede tomar cualquier parte del uréter, ¿no? Por vía descendente, podría llegar a la vejiga, luego a la uretra, a la próstata. Pero de manera independiente, también estos órganos, ¿no?,
de la vía urinaria pueden recibir una invasión que puede ser hematógena o también linfática directamente del intestino, ¿no? O también directamente del pulmón. O sea, independientemente, estos órganos pueden ser afectados sin necesidad que el riñón haya sido afectado. O sea, por eso vamos a encontrar diferentes presentaciones, ¿no? En las cuales no está comprometido toda la vía, no está comprometido todo el riñón ni toda la vía urinaria, puede estar comprometido una parte o algunos de ellos tener relación de haber sido una continuidad en el tiempo como enfermedad, ¿no? Y otras pueden ser independientes. Entonces, lo primero que va a suceder es una inflamación granulomatosa, se forman los granulomas y se forman inflamación a nivel cortical sobre todo. Luego, con el tiempo, cuando se desactiva el sistema inmunológico o este se deprime, vamos a ver una nefritis tubulointersticial y estamos ya al nivel de la papila, ¿no? Ya cuando estamos en el asa de Henle, este puede continuar afectando la normal estructura de las papilas a nivel de la médula renal y vamos a ver la necrosis papilar, ¿no? Con formación no solamente granulomas, sino también la formación del calcium, puede llegar a nivel ya pieluretral, donde podríamos encontrar una manifestación tan idéntica como una pielonefritis. O sea, va a ser fácil confundir una pielonefritis tuberculosa con una pielonefritis de cualquier causa bacteriana, ¿no? Y en los casos más avanzados, esto puede originar también obstrucción al flujo urinario con dilatación de las cálices y todo eso, ¿no? Lo que va a originar. Entonces, eso se va a observar la progresión. A medida que esto avanza, el daño se va haciendo más grande, más extenso. Al inicio, como les dije, afecta la corteza renal, básicamente ahí se queda por muchos años, y luego ya afecta la médula renal. Ahora, en cuanto al riñón de su extensión, generalmente empieza en los extremos, tanto en el polo superior como en el polo inferior. ¿Qué otra cosa? Los pacientes que están inmunodeprimidos no hacen estas presentaciones porque no tienen la capacidad de formar granulomas. Así que en su incapacidad de formar granulomas, la tuberculosis renal es diseminada, ¿no? Se va a ver prácticamente en toda la extensión del riñón. Así que ahí no va a haber una segmentación, ni una separación, ni una evolución como estamos viendo aquí, sino va a ser una presentación más digamos, no bien delimitada, ¿no? Va a ser una afectación difusa. Entonces aquí podemos ver cómo se da esta presentación, ¿no? Cómo es el avance. Pues si ustedes pueden observar, si llega por vía, ¿cómo es entonces la presentación de la tuberculosis renal en la vía genitourinaria? Bueno, el lugar de mayor preferencia donde van los bacilos del Mycobacterium es a la glándula suprarrenal, ¿no? O sea, es ahí donde primero se instalan, es ahí donde forman primero los granulomas, ¿no? Las calcificaciones posteriores, agrandamiento del órgano, que pueden ser confundidas incluso con problemas de tumores de la glándula suprarrenal, ¿no? Es más, esa es la presentación más común, incluso más frecuente que la presentación de la tuberculosis renal. Luego tenemos la presentación de la tuberculosis renal, en la cual, como hemos visto, va a llegar por diseminación hematógena o también puede llegar por diseminación linfática, ¿no? Una vez que llega ahí, lo que vamos a encontrar son diversas localizaciones. Por ejemplo, vamos a ver si logra ingresar a la vía urinaria, puede infiltrar aquí el urotelio y originar entonces lo que sería engrosamiento del urotelio, ¿no? Y esto puede simular tumores, ¿no? Tumores a nivel del urotelio, ¿no? Luego tenemos que puede dar formación de granulomas, ¿no? A manera de puntos granulomatosos que se van a observar como un cáliz apolillado, ¿no? Más adelante, cuando ya afecte a la médula renal, ya vamos a observar cómo afecta a lo que serían las papilas, ¿no? Y estas vamos a verlas como necrosis papilares. Ya, estos necrosis papilares y estos granulomas pueden ir deformando la estructura renal y ya vamos a empezar a ver las atrofias de los cálices, ¿no? Una inflamación más amplia puede originar papilitis, ¿no? La cual a su vez va a originar
elongación del cáliz inicialmente, ¿no? Para luego poder ver ya algunas pseudoobstrucciones que lo que van a hacer es originar la retención de la orina a este nivel y vamos a encontrarnos con estenosis infundibular. Estas van a ir acumulando orina que incluso pueden confundir con quistes renales, ¿no? Porque no va a haber acumulación de orina ahí y no puede pensar que es un quiste renal, pero lo característico es que no es un quiste simple, sino que el quiste que forma aquí es un quiste complejo. Por eso que se puede confundir incluso con un tumor, porque los quistes complejos generalmente son tumores, ¿no? Los de tipo Bosniak 2, Bosniak 3, ¿no? Entonces, generalmente los ve como tumor. Entonces, a ese nivel, esos quistes que se forman podrían confundir también con tumores a nivel renal, ¿no? Cuando hay una presentación extensa, ¿no? ¿No? Vamos a ver que la, el, el micobacterium puede originar ya daño o compromiso inflamatorio a nivel del parénquima renal y entonces poder dar manifestaciones igual que una pielonefritis aguda, ¿no? Entonces vamos a tener pielonefritis tuberculosas. Estas pueden evolucionar más adelante a abscesos, ¿no? Abscesos tuberculosos, ¿no? Y estos abscesos tuberculosos pueden, ¿no? A su vez, drenar, ¿no? Formar una fístula y formando una fístula poder salir al espacio perirrenal o podrían ir a la parte de la vía urinaria, ¿no? Entonces, una vez que se da esto, la diseminación de la tuberculosis va a ser más amplia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar síntomas de pielonefritis y vamos a ver estos abscesos por tuberculosis que van a confundir con tumores. ¿Ya? La pielonefritis se confunde con cualquier pielonefritis, con cualquiera, ¿no? En cambio, estos abscesos se pueden confundir con tumores, sobre todo con los tumores de las células claras, que dan una característica muy similar al momento de usar la tomografía para ver su contraste, ¿no? Cuando uno utiliza contraste, entonces esos de aquí van a agarrar contraste en la parte periférica, ¿no? Donde se encuentra la cápsula, y en la parte central se va a mantener pálido, ¿no? O sea, no va a coger el contraste. Y esa presentación y esa característica, ¿no? Va a ser muy similar a cómo se observa en los casos de cáncer renal por células claras. Así que muchas veces esas masas que se observan ahí, ¿no? Que hay duda, finalmente se llega al diagnóstico después del acto quirúrgico, cuando se hace la biopsia renal, se logra ver que esto no era un tumor, sino que era una tuberculosis. La tuberculosis es la gran fingidora, ¿no? Confunde, ¿no? Nos puede confundir con quistes complejos, nos puede confundir con tumores renales, nos puede confundir con tumores del urotelio, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente da crecimientos, engrosamientos a diversos niveles. Entonces, cuando existe una afectación general, ¿no? De ya prácticamente todo el riñón, no solamente los extremos, hemos dicho que inicialmente son los polos, polo superior, polo inferior, y luego puede ser ya completamente todo el riñón. Cuando eso sucede, puede haber una calcificación de todo el pulmón, no, perdón, de todo el riñón, ¿no? A lo cual le vamos a denominar calcificación lobar o riñón en masilla, ¿no? También se puede dar esta presentación de tuberculosis biliar, ¿no? Múltiples granulomas en toda la corteza renal, ¿no? Calcificación entonces tipo, perdón, tuberculosis biliar a nivel renal. Muy bien, entonces luego de eso puede haber productos de esas lesiones, pueden haber cicatrices corticales, ¿no? Puede originar que la pelvis renal también se comprometa, ¿no? Empieza a tener deformidades, ¿no? Como hay obstrucciones en la vía urinaria, como hay engrosamiento de las paredes del uréter, ¿no? Esto va a originar áreas de dilataciones, ¿no? Puede haber hidronefrosis, ¿no? En un lado o bilateral incluso puede darse, ¿no? Y entonces esto va a dar estenosis, abundamientos a nivel uretral, puede llegar a nivel de la vejiga, ¿no? Y a nivel de la vejiga también puede dar estenosis, abundamientos, ¿no? A nivel y bueno, también podemos ver la vejiga en edad, ¿no? Es una de las características
que también caracteriza a la vejiga por tuberculosis, ¿no? Más adelante podríamos encontrar incluso estrechamientos en la uretra, ¿no? Que todo esto puede condicionar retención urinaria con hidronefrosis, ¿no? Entonces son malformaciones que se van a ir, bueno, todas estas eh, alteraciones en la anatomía genitourinaria se van a ir dando conforme va avanzando la enfermedad, ¿no? Muchas veces estas van a ser más bien la presentación que nos va a llamar la atención, más que un cuadro clínico, ¿no? A veces son hallazgos en los exámenes que se hacen, porque los pacientes van a presentar sintomatología difusa, ¿no? No muy clara. Entonces, la tuberculosis renal, ¿no? Según la extensión que tenga, se va a clasificar, ¿no? Según el daño que haya originado en la estructura renal, podría ser el estadio 1, en el cual no hay destrucción, ¿no? Solamente hay afectación del parénquima, pero como granulomas. Luego viene el estadio 2, en lo que ya hay una destrucción pequeña, principalmente a nivel de las papilas, las papilitis. El estadio 3, cuando ya hay una destrucción más amplia, hay una forma destructiva en la que ya se puede ver incluso los riñones cavernosos. Y en el estadio 4, ¿no? Lo que vamos a encontrar ya son formas destructivas más amplias, generalizadas, ¿no? Entonces aquí el riñón es policavernoso. Entonces, si el daño es a ambos riñones, si es bilateral, obviamente también disminuye la función renal, ¿no? Disminuye la tasa de filtración glomerular de manera progresiva y puede llegar a un estadio final, ¿no? En el cual el paciente necesitaría la diálisis. Entonces, desde la vena porta, ¿no? Bueno, desde la vena renal y todo, aparte del tejido renal, ¿no? Esta se puede extender hasta las vainas del psoas, que están ya los órganos contiguos a nivel del espacio perirenal, ¿no? Pueden ocupar el espacio perirenal, pararenal y formar abscesos o físulas de gran extensión. Entonces, todas esas alteraciones anatómicas que induce, ¿no? Anatómicas y funcionales que induce la tuberculosis a nivel renal, eh, no se traducen con síntomas específicos, ¿no? Más bien son síntomas inespecíficos, en realidad que pueden corresponder a cuadros inflamatorios de cistitis, a prostatitis, que pueden ser compatibles con infecciones urinarias, ¿no? Entonces, no es, digamos, frecuente sospechar de tuberculosis renal, excepto que tengamos algunas características que nos ayuden a hacer una diferenciación. Entonces, el 50% de los casos de tuberculosis urogenital se va a diagnosticar de manera accidental. Y eso es porque tienen un amplio periodo de latencia, de 1 a 50 años, tiene muchas presentaciones, puede estar asintomática, puede tener presentación subclínica, y los síntomas y signos que va a dar son inespecíficos. Una presentación ya tardía viene a ser cuando ya presenta uropatía obstructiva, ¿no? Y como consecuencia de no haber hecho una evaluación y detectar la enfermedad a tiempo, podríamos tener las fallas renales, ¿no? Que pueden ir desde fallas agudas hasta fallas crónicas. Los síntomas inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, son la disuria, la poliuria, la piuria estéril, la cistitis persistente, ¿no? Puede haber concomitantemente y simultáneamente afectación prostática, vesical, ¿no? Y esta se va a caracterizar por dolor en el flanco renal, ¿no? En el flanco derecho, como en el flanco izquierdo. En uno de los flancos, donde está el riñón, va a existir un dolor persistente, ¿no? Puede haber fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, puede haber, pero no es lo más común. Estos síntomas más se observan en pacientes que tienen tuberculosis activa, más que tuberculosis renal. Entonces, si de pronto encontramos tuberculosis o tenemos estos síntomas, ¿no? Baja de peso, transpiración nocturna, fiebre, entonces lo más probable es que el paciente está haciendo simultáneamente o ha hecho un nuevo episodio de tuberculosis o se ha reactivado una tuberculosis, ¿no? Eso da más hincapié a que se trata de un episodio de tuberculosis activa, más que de una activación de la tuberculosis renal, ¿no? En muy pocos casos se puede ver como consecuencia del compromiso, sobre todo a nivel vascular,
¿no? Que esto puede originar hipertensión arterial, que sería, en este caso, por la afectación de la arteria renal, y esto daría una hipertensión arterial maligna. También se puede ver hematuria, que puede ser micro o macroscópica, puede haber afectación vesical, puede haber calcificaciones, ¿no? Y bueno, tener la destrucción total en los estadios finales, ¿no?, de los riñones. Eh, Puede evolucionar a diversas formas de glomerulonefritis progresivas. En algunos casos puede simular o puede inducir a metaplasia, sobre todo de tipo escamoso. También puede inducir a carcinoma y en los casos más, más conocidos en nuestro medio es que pueda originar amiloidosis, ¿no? La amiloidosis renal, en la cual hay depósito de proteínas anómalas, haciendo que el riñón aumente de tamaño. No da estas características típicas de tuberculosis gaseosa, ni cavernas, ni nada. Lo único que ve en la amiloidosis, que es secundaria a una afectación pulmonar, no afectación de tuberculosis renal, sino afectación pulmonar, ¿no? Que va a originar la producción de amiloide que se va a acumular en el riñón y entonces el riñón aumenta de tamaño por acúmulo de estas proteínas anómalas, secundarios a un evento de tuberculosis. Entonces, eso también se puede observar, pero no es una complicación o una evolución de la tuberculosis renal en sí. Entonces, los pacientes pueden permanecer durante muchos años sin síntomas, ¿no? Y a veces el único dato que vamos a tener es encontrar una orina anormal, ¿no? En los casos avanzados, ¿no?, los síntomas van a ser inespecíficos, básicamente dolor en el flanco, disuria, cólicos, presencia de hematuria, y va a ser difícil identificar de cualquier proceso infeccioso, ¿no?, de forma aguda, de pielonefritis, tanto focales o globales, o de otras causas infecciosas o no infecciosas, ¿no?, en la cual se va a observar las formas granulomatosas. En realidad, va a simular cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Y podemos estar tratando enfermedades comunes, pero en realidad enfrentando a una tuberculosis. La tuberculosis renal puede provocar entonces también insuficiencia renal crónica, bueno, las fístulas cuando drenan hacia los espacios perirenales, y también en muy pocos casos hipertensión arterial. Ya, una manifestación que no es tan común tampoco, pero que también se da, es que puede originar glomerulonefritis y las formas que pueden ser la rápidamente progresiva, la glomerulonefritis con presentación en semilunas y las nefropatías membranosas secundarias a tuberculosis, que muchas veces pueden dar falsos negativos como enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque esos también pueden condicionar presentaciones de vasculitis. Entonces, el hallazgo o resultado para vasculitis nos puede hacer acuñar al paciente como que la enfermedad es la vasculitis. En realidad es la tuberculosis que está induciendo a una presentación, ¿no?, en la que hay afectación de vasos y que también por eso salen los resultados positivos, pero en realidad es una tuberculosis. Así que también la tuberculosis puede fingir vasculitis a nivel renal. La inflamación crónica de la pelvis por tuberculosis también puede provocar, bueno, ya esto después de los 15, 20 años, puede inducir a metaplasia escamosa, puede inducir a la formación de carcinomas y, bueno, las amiloidosis que hemos mencionado. Características del examen de orina. Y este creo que es uno de los puntos en los cuales ustedes van a tener que sacar el provecho de esta reunión, ¿no? Vamos a encontrar la triada de Colombino. La triada de Colombino se caracteriza por ahí porque vamos a encontrar una orina ácida, una orina piúrica, ¿no?, y una orina aséptica. ¿Qué significa cada uno de los términos, ¿no? Entonces, decimos que es ácida porque el pH va a ser ácido. Bueno, de por sí el pH de la orina es ácido, ¿no?, porque justamente con la orina se botan los ácidos del cuerpo. Por lo tanto, tiene mayor acidez que la misma sangre, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a ver nosotros es una tendencia a una mayor acidez, ¿no? Va a ser la piúrica porque vamos a encontrar leucocitos, ¿ya? Leucocitos que nos pueden confundir con una infección urinaria. Así que lo que vamos a hacer en esos casos es pedir, ¿qué cosa? Urocultivos. Y los urocultivos salen negativos. O sea, a pesar de que existe
pus, a pesar de que existe leucocitos en la orina, los cultivos salen negativos. Y el inicio del tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, uno puede empezar tratamientos antibióticos empíricos y si en el cultivo no te sale nada, tú rotas a otro tratamiento empírico y así vas tratando infecciones urinarias, pero no responden al tratamiento antibiótico, digamos, convencional o inicial. Entonces, en esos casos, ya uno tiene que ir pensando que probablemente estamos frente a una tuberculosis renal. Entonces, en el examen de orina anormal que podemos encontrar, vamos a encontrar entonces un pH de orina ácida, leucocitosis o leucociturias en este caso, hematuria, presencia de sangre de manera persistente. En muchos casos, yo he visto que el único síntoma que tenían los pacientes era hematuria persistente, le queda como una secuela, que siempre pierde sangre, ¿no? También puede perder proteinuria. En este caso estamos hablando cuando la presentación de tuberculosis a nivel del glomérulo, en la fase inicial, ¿no? Está dañando a nivel glomerular la estructura de la membrana basal glomerular y está facilitando la pérdida, ¿no? La pérdida de las proteínas. Bien, aquí he tratado, para hacer un poquito más entendible estos temas, eh, cómo es una orina normal y cuándo nosotros vamos a hablar pues, de una actividad de colombino, ¿no? Entonces, el color de la orina es transparente o amarillo citrino, su aspecto es límpido, no, no debe tener ninguna, partícula. La densidad, ¿no? Debe variar entre 1005 y 1030. ¿Y qué significa la densidad de la orina? La densidad de la orina significa la capacidad de concentración, es decir, la cantidad de agua que tiene la orina. La densidad del agua es 1000, ¿correcto? La densidad del agua es 1000. Entonces, mientras la densidad se acerca al agua, significa que hay una buena cantidad de líquido, ¿no? En la orina. Y si encontramos más bien tendiente a la parte alta, ¿no? Una densidad aumentada, entonces ahí lo que estamos viendo es que la orina está concentrada, es decir, no hay buena cantidad de líquido, es muy probable que la persona está deshidratada, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la orina, este es un parámetro muy importante a tomar en cuenta para saber si tenemos que hidratar o no al paciente, ¿no? El pH debe ser 5, o sea, pero varía entre 5.5 a 7.5, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un pH ácido, es un pH que debe estar menos de 5. En el examen químico de la orina, vamos a ver que no debe haber glucosa, no debe haber tampoco proteínas, ni cetonas, ni bilirrubinas, ni urbilinógeno. Tampoco debe haber leucocitos, o máximo de 1 a 2, no más. Eh, no debe haber hemoglobina, ni tampoco nitritos. O sea, todo debe ser negativo. Respecto a la microscopía del sedimento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ya en la evaluación del sedimento urinario, ¿no? Vamos a encontrar células epiteliales que podrían haber, pero deben ser solamente unas pocas. Los leucocitos, ¿no? Máximo se podría considerar normal hasta 5 leucocitos por campo. Los hematíes también no deberían haber, pero vamos a considerar normal hasta 3, ¿no? De 3 hasta 5 por campo. No debe haber mucosidad, ni bacterias, tampoco cristales, ni cilindros, ¿no? Esa es la orina normal. Entonces, para hablar de la triada de Colombino, primero tendríamos que tener pH ácido, menos de 5. Y segundo, deberíamos encontrar leucocitos, ¿no? En orina, bueno, más del valor normal, ¿no? Entonces debe haber piuria, generalmente son grandes cantidades de leucocitos. Hasta ahí, lo primero que voy a decir es infección urinaria, ¿no? Entonces hago el urocultivo y estoy esperando encontrar una bacteria y resulta que sale negativo, ¿no? Ahí es donde completo recién mi triada de Colombino. La triada de Colombino no lo diagnostico ni lo saco viendo solamente el examen de orina. La triada de Colombino lo voy a acuñar cuando he visto pH ácido, he visto leucocituria y luego tengo un urocultivo negativo. Ahí recién completo la triada y por lo tanto
esa presentación es altamente sospechosa de una tuberculosis renal o genitourinaria. Entonces, ¿el diagnóstico cuál sería? ¿No? El diagnóstico definitivo, porque esto es solamente el diagnóstico de sospecha, no es el diagnóstico definitivo, es que tenemos que encontrar el micobacterio, habría que hacer cultivos, ¿no? Entonces, la sospecha de una tuberculosis genitourinaria, vamos a ponerle en nuestro diagnóstico diferencial, sobre todo cuando hemos tratado infecciones urinarias y estas no responden. Y cuando hacemos los urocultivos, salen negativos. Y la sintomatología sigue igual, ¿no? Y le tomamos el examen de orina y sigue habiendo leucocitosis, leucocituria. Ya entonces hay epidemitis crónica, tenemos también otras presentaciones, ¿no? También tenemos prostatitis, ¿no? Y esos tampoco se van a resolver con antibióticos estándares, y entonces ante esto hay que sospechar de la presencia de una tuberculosis geniturinaria. Digamos, eso es básicamente sospechar de esta entidad, no la vamos a diagnosticar de entrada. Ahora, si tenemos ya alteraciones anatómicas, ¿no? Y tenemos consecuencias de esas complicaciones anatómicas, ya podríamos también orientar, pero ya esos son los métodos de la diagnóstica, ¿no? La tuberculosis, entonces, se puede dividir en tuberculosis con compromiso renal, ¿no? Y con el compromiso pielocaliciar, la vía urinaria, ¿no? La tuberculosis a nivel renal vamos a observar cambios a nivel parenquimal, ¿no? Que podemos ver las imágenes en las que se pueden ver los granulomas. Y para eso nos es útil la ecografía, para los casos más, digamos, más grotescos, pero los casos más pequeños no ayuda tanto, que ayuda sería más bien la tomografía, ¿no? Y de la tomografía con contraste. Los granulomas parenquinomatosos van a ser hipoatenantes, es decir, no van a reaccionar con el medio de contraste, ¿no? De tal manera que estas imágenes van a mantenerse igual como cuando se ven sin contraste. Los granulomas más grandes, ¿no? van a confundirnos con masas, ¿no? Y estos, cuando uno le pone contraste, pueden confundirnos más bien con abscesos, ¿no? ¿Y cómo se ve un absceso en una tomografía? Lo que hace es teñir o resaltar los bordes, ¿no? Y el centro, ¿no? Queda más bien sin tanto contraste, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la presentación común de la tuberculosis, ¿no? Cuando uno hace la tomografía. Esa misma presentación se puede confundir con un carcinoma de células renales, ¿no? Lo hemos dicho, las células claras, ¿no? Entonces, estos granulomas, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial en estos casos? Ya con la biopsia, ¿no? Donde se hace el estudio y se demuestra la presencia de micobacterium. Lo mismo, por eso a estas lesiones se le van a llamar pseudotumorales, ¿no? Las lesiones a nivel de parénquima renal también pueden mostrar como si fueran masas quísticas, ¿no? Y eso porque ha habido tabicaduras internas. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis renal puede ser por sospecha clínica, eh, congratular con pruebas de imágenes, estudios microbiológicos o moleculares e histopatológicos, ¿no? A través ya de la obtención de una biopsia. Entonces, dentro de los exámenes microbiológicos, lo primero sería realizar una tinción, ¿no? De Sil-Nielsen, eso es en orina, ¿no? Para tratar de descubrir este microbacterio. O, en todo caso, el LED, ¿no? Que es el que nos permite un resultado mucho más rápido, ¿no? También la idea es identificar al bacilo, ¿no? No es muy común encontrarlo. Entonces, a nivel de orina tampoco no se encuentra, excepto que tenga una alta carga, ¿no? Entonces es posible encontrar al bacilo, pero generalmente no se encuentra, ¿no? Y lo que se puede hacer es más bien los cultivos, pero los cultivos demoran varios meses, ¿no? Más de un mes, incluso hasta 3 meses puede salir el resultado. Así que para tener un mejor rendimiento, lo que uno hace es pedir por lo menos 3 muestras para cultivos, ¿no? Una diaria, ¿no? Y otro dato que de repente es más útil, ¿no? En el cual uno puede ir, es que en el examen de orina vamos a ver una piúria estéril, es decir, vas a ver leucocitos, pero no va a haber cultivos positivos, cultivos negativos. En imagenología puedes utilizar radiografías, cistografía, urografía intravenosa, ecografía, tomografía.
Bueno, todos estos métodos de ayuda diagnóstica van a dar imágenes que pueden corresponder también a otras lesiones, ¿no? Porque la tuberculosis es un gran simulador, así que muchas de estas se van a encontrar en contexto de como si fueran malformaciones estructurales, ¿no? Y que no necesariamente son típicas de una tuberculosis, ¿no? La forma de, puede complementar la sospecha diagnóstica, ¿no? Pero no es determinante para el diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo se puede lograr identificando la germen a través de la biopsia a nivel renal, ¿no? Y este se puede llevar a una reacción de cadena polimerasa, el cual debe salir positivo, ¿no? Y los estudios moleculares por el GeneXpert, MTV, el Rifacide también pueden darnos positivo y con eso podríamos nosotros hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, el diagnóstico, para corroborar y estar seguros al 100%, es encontrar al bacilo. Y si no lo hemos encontrado, o no se hizo ni la biopsia y sale negativo, pero tenemos la alta sospecha de que se trate de tuberculosis renal, entonces ya tendríamos que iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Y el tratamiento, como lo mencioné al inicio de la clase, es un tratamiento como para la tuberculosis primaria, ¿no? En la cual se utiliza la isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿no? En dosis normales, ¿no? Por un periodo de un esquema de tratamiento llamado específico 1, que es para 6 meses, ¿no? Los primeros 2 meses están las cuatro pastillas, y los últimos 4 meses solamente se continúa con la isoniazida y la rifampicina, hasta completar los 6 meses. Ahora, si tenemos pacientes que tienen compromiso renal, ¿no? Insuficiencia renal, que tengan abscesos renales, ¿no? O que tengan otras comorbilidades, el tratamiento se podría prolongar entre 9 hasta un año, de 9 meses a un año, ¿no? Y en los que, por ejemplo, tienen el VIH, se cambia preferentemente la rifampicina por rifabutina, ¿no? La obstrucción del tracto urinario se puede observar en las primeras, se puede ver una mejoría en las primeras semanas de iniciar el tratamiento. Lo mismo pasa con la esterilización del bacilo en la orina, que también suele desaparecer rápidamente en las primeras 2 semanas de haber iniciado el tratamiento. O sea, la reversión en cuanto a la presentación del bacilo es rápida, ¿no? Se puede dar un manejo quirúrgico solo en los casos que son severos, donde ya el daño estructural es enorme, ¿no? Y no está respondiendo al tratamiento convencional, no está respondiendo al manejo específico. Si estamos frente a formas de tuberculosis XDR, ¿no? O MDR, ¿no? O si estamos frente a pacientes que están haciendo hipertensión maligna por el compromiso renal, que están haciendo cuadros de hidronefrosis, ¿no? Severas, con pérdida de la función renal, ante la sospecha de que estemos frente a un carcinoma renal, ¿no? O que el riñón esté ya no funcionante o haya perdido su capacidad funcional, ¿no? O sea, lo que llamamos riñón excluido, es decir, que el riñón tiene menos del 10% de su funcionamiento normal. Entonces, este riñón ya no ayuda, más bien se perjudica porque está trayendo más problemas al paciente. Entonces, cuando tenemos pacientes que hacen infecciones urinarias continuas, persistentes, justamente por estas deformaciones que ha dejado ya la tuberculosis, ¿no? También amerita el manejo quirúrgico. Se puede hacer de manera total, ¿no? O se puede hacer de forma parcial. El de forma parcial cuando la tuberculosis está localizada en uno de los polos. Generalmente eso se da, ¿no? En su presentación inicial es afectar polos superior e inferior, o a veces uno o los dos, y que cuando uno empieza el tratamiento antibiótico, estos revierten rápidamente, así que en unos 6 semanas debería haber respuesta con el manejo antibiótico. Y si no se ve una mejoría, entonces voy a convenir hacer una nefrectomía, puede ser parcial o total, ¿no? En el caso de los pacientes que tengan función renal disminuida, ¿no? Sobre todo los que ya están en diálisis, ¿no? En esos casos, eh, lo que se puede hacer es corregir un tanto la dosis de la isoniazida y la rifampicina. Los demás medicamentos no tanto, ¿no? Además, básicamente isoniazida y rifampicina, porque son netamente depurados por el riñón. Entonces,
para evitar la sobredosis de esos medicamentos, ¿no? Se puede disminuir la dosis, ¿no? A la mitad. Bueno, y hemos visto que hay también tuberculosis resistente, ¿no? El MDR, o también en el caso del MDR, que también puede ser a nivel resistencia a nivel pulmonar o extrapulmonar, una vez que se ha hecho la detección del bacilo, se le hace la prueba de sensibilidad, ¿no? Y si hay resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, los dos principales medicamentos que tienen acción intracelular, o sea, ellos son los que destruyen a los bacilos dentro de los macrófagos, ¿no? Una vez que se han introducido al interior de los macrófagos, ahí pueden ellos pasar desapercibidos y pueden burlar el sistema de defensa. Entonces, la isoniazida y la rifampicina, como su mecanismo de acción permite atravesar las membranas y permite ingresar al interior de los macrófagos, ¿no? Y puede destruir las formas intracelulares del bacilo. Entonces, son los dos medicamentos más importantes. Si hay resistencia a estos medicamentos, entonces estamos frente ya a la tuberculosis MDR. Ahora, los extensamente resistentes, que son las tuberculosis XDR, ¿no? En estos no solamente hay resistencia a la rifampicina y isoniazida, sino que también a la fluoroquinolona, que pueden ser la levofloxacino, y también a algún fármaco ya de la segunda línea, como por ejemplo la canamicina, la nicacina o la capromicina. Entonces, cuando ya encontramos mayor resistencia, ¿no? Estamos frente a los XDR. Entonces, en estos casos, el esquema de tratamiento que hemos hablado inicial, pues no se va a poder dar porque precisamente no les va a ser útil. En estos pacientes se va a tener que utilizar el esquema estandarizado o el esquema individualizado, es decir, en base a su perfil de sensibilidad, ¿no? Va a armarse un tratamiento específicamente para el paciente que va a tener el mismo tiempo que una presentación por estas formas resistentes, ¿no? Que generalmente el tratamiento va de 1 año a 2 años, ¿no? Más o menos, en el tiempo. Bien, y como última parte, vamos a mencionar que el uso de estos fármacos pueden originar también daño renal, ¿no? Puede originar, no tanto porque sean nefrotóxicos, ¿no? Porque la rifampicina no es tanto nefrotóxico, si bien es cierto, lo que se ha encontrado más que el nefrotóxico es que puede inducir también una reacción de hipersensibilidad como cualquier fármaco. Entonces, a la luz de los estudios actuales, la rifampicina no se cataloga como un nefrotóxico, más bien como un medicamento que puede originar una reacción de hipersensibilidad. Y esta reacción de hipersensibilidad pues va a dar síntomas específicos, ¿no? Como son fiebre, artralgias, náuseas, vómitos, ¿no? Y podría llevar a una insuficiencia renal, sobre todo la de tipo aguda, ¿no? También afectar al hígado, elevando habiendo hipertransaminemia. Podría haber también anemia como parte del cuadro, porque en sí el, la rifampicina pues, va a actuar a nivel medular también y puede inducir anemia por sí sola, ¿no? Independientemente de los demás síntomas. Entonces, esta última es más intenso, sobre todo cuando se va a dar una presentación con hemólisis, ¿no? Se puede encontrar eosinofilia, ¿no? La eliminación de eosinófilos en la orina, ¿no? Para tratar de darnos cuenta que estamos frente a una nefritis intersticial inmunoalérgica, ¿no? Pero en realidad es muy raro encontrar eosinófilos en orina como para sospechar una nefritis intersticial. Entonces, la biopsia renal podría ayudar a confirmar si esto es un cuadro de nefritis intersticial aguda o se debe a otras causas, ¿no? Del daño renal, como por ejemplo la tuberculosis tubular aguda o la nefropatía inducida por la misma infección tuberculosa. Bien, entonces he tratado de ser un poco extenso en esta parte y estoy ya no a recibir sus preguntas.